Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a este segundo espacio de diálogos territoriales de la Fundación Eco Humano. Hoy un tema súper especial porque vamos a hablar del agua como derecho. Bienvenidos Robinson y Leonardo a este espacio. Muchas gracias, Yolanda, Leonardo, por hacer parte de este proceso, de este diálogos territoriales. Y pues nada, muy emocionado hoy de estar en este programa, el agua como sujeto de derechos o derecho fundamental. Importantísimo, tema clave dentro de la legislación y dentro de la comprensión del marco normativo colombiano en cuanto a lo que sucede con los cuerpos hídricos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a Robinson, a Yolanda por la invitación, a la Fundación Ecumanos por hacer parte de estos espacios que propenden porque las personas puedan acceder a información y también nos podamos cuestionar sobre diferentes elementos que se desarrollan alrededor no solo del agua, sino de los ecosistemas en general. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Vale, gracias a ustedes. Empezamos entonces. Diálogos Territoriales, un espacio educativo para reconocernos en nuestro territorio. Presenta Fundación Eco Humano. Bueno, muy bien. Entonces, el agua es un sujeto de derechos. Robinson, Leonardo, ustedes que son expertos en el tema. Bueno, yo considero que para que podamos hablar del agua como un sujeto de derechos, es importante que primero evaluemos qué es un derecho, ¿cierto? ¿Qué es un derecho fundamental y qué es un derecho humano? Entonces, hablamos acerca de este tema con la abogada Paula Pedraza. Ella es abogada de la Universidad Libre y especialista en Derecho Administrativo, y pues nada, esto fue lo que nos comentó ella al respecto. Siempre se ha definido como justamente las limitaciones que se tienen hacia los terceros, es decir, cada estipulación normativa que se designe en una nación, lo que quiere es regular las conductas de los seres humanos para que todo lo que se haga no afecte a terceras personas. Ahí es cuando se manifiesta en las legislaciones nacionales que cada persona tiene un arbitrio y un estándar donde tiene que ser beneficiada de los derechos que la misma nación contempla. Es decir, la limitación de los terceros va hasta que tus derechos no puedan ser afectados. En ese orden de ideas, ¿cómo podríamos nosotros definir un derecho fundamental? ¿Qué es un derecho fundamental? Bien, el derecho fundamental es un derecho que tiene un poco más de peso, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Que a nivel nacional, cada estado empieza a tener la posibilidad de contemplar en su Carta Magna, en nuestro caso Constitución Política de 1991, lo que él como estado quiere proteger como derecho fundamental. Es decir, los derechos que están en la Constitución Política, sea la generación que sean, son fundamentales para las personas que habiten o residan en el estado en el que está estipulado estos derechos fundamentales. Es decir, los derechos fundamentales los elige cada estado en su nacionalidad y define cuáles pueden ser. Entonces, por ejemplo, en el estado colombiano tenemos el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho al buen nombre y así una serie de generaciones que permiten que estos derechos tengan una especial protección. ¿Cuál es la especial protección? Justamente el poder acudir a una acción de tutela para poder proteger estos derechos de manera inmediata. ¿Por qué? Porque una acción de tutela se contesta en 15 días, lo que no permiten los largos procesos de jurisdicción civil, contenciosa o penal. Me causa mucha curiosidad que cuando hablamos de los derechos fundamentales nos centramos también en
en el concepto humano, es decir, hacia el ser humano. Entonces, podríamos tener alguna diferenciación entre los derechos humanos, ¿cierto?, y los derechos fundamentales. Claro. El derecho fundamental es, como te dije, el que cada país en su territorialidad decide que sea fundamental. El derecho humano está consagrado en la órbita de toda la humanidad. Es decir, cualquiera que firme el Tratado de Derechos Humanos tiene que hacer respetar estos derechos que son consagrados no ya por un país, no por un Estado, no por una nación, sino para toda la humanidad, como pues se ha venido haciendo año tras año justamente por las grandes guerras. Entonces ya los derechos humanos vienen a ser los que se designan para todo el mundo. Bien, muchas gracias, abogada. A ti, gracias. Bueno, yo creo que ya ahí nos queda más claro el concepto de lo que es un derecho fundamental y un derecho humano, pero viene este concepto tan importante que es un sujeto de derechos, ¿sí? Y si nos dimos cuenta lo que nos hablaba ahorita la abogada, pues los derechos han estado siempre enfocados hacia el ser humano, ¿sí? Pero ahora, ¿qué sucede cuando traspolamos los derechos a cuerpos hídricos, en este caso a lo que llamamos nosotros los recursos naturales? Entonces, nada, creo que ahora sí le doy la palabra a Leonardo al respecto de ese concepto de sujeto de derechos. Bueno, pues es bien interesante si nosotros hacemos un análisis de pronto estructural del concepto de sujeto de derechos. Cuando hablamos de sujeto, hablamos de un sustantivo, ¿cierto? Y lo que quiere decir que es una cosa, persona, es un sintagma nominal, llamémoslo así, que tiene derechos, ¿no? Pero sin embargo, cuando entramos a analizarlo jurídicamente, cuando hablamos de un sujeto de derecho, hablamos de un sujeto que tiene capacidad jurídica, ¿sí? Y cuando hacemos la revisión de qué es una capacidad jurídica según el Código Civil, pues habla de esa aptitud de entregar derechos y obligaciones, ¿cierto? Sin necesidad de que se externalice o se dé a terceros la capacidad de luchar o de movilizar o de pedir por esos derechos, ¿no? Entonces, inicialmente cuando se revisa en ese sentido, si lo revisáramos así someramente, pues técnicamente los animales, las cosas, en este caso los cuerpos hídricos, no podrían ser sujetos de derecho porque necesitarían y precisarían de un tercero que les permita realizar ese seguimiento a sus derechos y a sus obligaciones. Ahí es importante y es que la capacidad jurídica también genera unas obligaciones en sí misma. Ha pasado durante muchos años de diferentes maneras. En el 2019, por ejemplo, en Colombia se elimina la interdicción para personas con discapacidad, lo que se les dice como, bueno, le estamos otorgando los mismos derechos, también les vamos a otorgar las mismas obligaciones, deberes, ¿cierto? Pero de un tiempo acá, la legislación colombiana se ha empezado a replantear conceptos, ¿sí? Y el concepto justamente que yo hablo de capacidad jurídica lo habla en el marco de una mirada antropocentrista, ¿no? Una mirada de que el centro es el ser humano, ¿sí? En el paso de los años, en el paso del tiempo, la Corte Constitucional ha empezado a pensarse, a repensarse el concepto de capacidad jurídica y empezar a decir, bueno, y si empezamos a pensar en una capacidad jurídica relacionada con un concepto más pluralista, con un concepto más ecocentrista, lo define así la Corte, es buscar que también se le den derechos a personas, cosas o animales que aún sin poder ellos mismos luchar por los derechos. Ha generado obviamente un debate amplio, ha generado un debate extendido entre juristas, politólogos, porque claro, es una mirada mucho más progresista que la somera que se hace frente al concepto netamente jurídico. Sin embargo, hace un tiempo, y ahorita más adelante lo van a hablar, la Corte Constitucional ordena al presidente de la República
a generar un representante legal en dos, como en dos bandos, llamémosle así, al río Atrato, y eso genera un primer momento bien importante que da unas nuevas luces sobre la capacidad de que podamos decir que los cuerpos de agua son sujetos de derecho. Asimismo, en el año 2016, la Corte Constitucional saca la sentencia, la 182, y dice que cuando hablamos de capacidad jurídica, entonces ellos dicen, listo, perfecto, el sujeto de derecho es el que tiene la capacidad jurídica, pero en esa sentencia dice, la capacidad puede darse en dos acepciones o en dos posibilidades. Dice, se puede dar de la forma como ejercicio, y es como lo pensamos, las personas que podemos ejercer nuestra capacidad jurídica, pero después dice, otra forma de capacidad jurídica es aquella que habla de el goce, ¿sí? Y entonces ahí podían entrar los cuerpos de agua, el ambiente, los animales, porque si bien ellos no pueden hacer ejercicio de su capacidad jurídica, ejercicio jurídico, llamémoslo así, sí pueden hacer goce jurídico. Entonces, Leonardo, perdóname, sí, te interrumpo no un te segundo. preocupes. Mira, es que quería, pues digamos que me queda una inquietud ahí, porque claro, tú lo estás orientando desde el tema de la capacidad jurídica, pero desde el punto de vista de los humanos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta y sabemos que en Colombia y en el mundo no se garantiza ni siquiera lo que está declarado como derechos humanos, ¿sí? Que el derecho al agua, que el derecho a la educación, que el derecho a la vida, incluso a la dignidad, muchos derechos que yo pensaría, por un lado, pues está la capacidad jurídica que un país determine a través de marcos normativos a qué tiene derecho esa persona o qué puede defender, ¿cierto? Claro. Pero más allá de la capacidad jurídica, si no hay la capacidad intelectual o la capacidad personal, ¿sí? Nuestros campesinos, las mujeres, los niños son sujetos de derechos, ¿cierto? Pero si no tienen, digamos, la capacidad personal, no sé cómo llamarla, intelectual, dialéctica, para, digamos, defender o manifestar que yo tengo derechos acá, usted no me los vulnera, por ejemplo, porque pienso que ahí es donde está gran parte del problema, y eso obviamente es un tema también de educación, y es un tema de que no todas las personas que tienen un derecho tienen la capacidad de defenderlo, ¿sí? O sea, ahí pienso que también hay una discusión y hay todavía un hueco enorme para nosotros poder Pues clarificar. es que cuando hablamos de sujeto de derechos, y es muy clara la ley, y es como quien lo tiene, ¿sí? Ahí todavía no se va, ahí no se habla de la garantización, de cómo se garantiza el derecho. Ahí se habla de que lo tiene, de que esa persona, por ser quien sea y por tener una capacidad jurídica de toma de decisiones, adquiere el derecho. Ya después podemos hablar de ese cumplimiento, llamémoslo así, o de esta capacidad que se da a nivel social, a nivel jurídico, de que realmente se le asigne y le cumplan los derechos. Entonces, claro, también aparecen ahí sujetos de derecho, y hay unos sujetos de derecho que son de mayor importancia o de mayor, este no es un nombre específico, se me escapa en este momento, de mayor importancia para el Estado. Entonces ahí hablamos de los niños, ahí hablamos de las personas con discapacidad, hablamos de especial protección, gracias, de especial protección, y es aquellos que tienen más dificultades para hacer cumplimiento de sus derechos. Obvio, efectivamente que la persona sea sujeta del derecho no nos garantiza que se cumpla. Y aquí también es muy interesante porque, claro, de nada nos vendría sirviendo que, no sé, el ejemplo que les daba hace un rato, que la cocha tenga derechos, claro, es un sujeto de derechos, el problema es que se haga el cumplimiento de esos derechos, ¿cierto? Entonces, claro, es un camino muy distinto el decir, bueno, listo, el río Atrato es sujeto de derechos. Bueno, ¿y cómo vamos a garantizar los derechos del río Atrato? Yo creo que pena te interrumpo ahí, Leonardo. Yo creo que ahí también es importante que nosotros entremos a revisar quiénes son las entidades, las organizaciones a las cuales se les asigna como representantes para que el cumplimiento de esos derechos realmente sea efectivo. Es decir, en el caso concreto del río Atrato, que en el 2016 mediante sentencia se declara sujeto de derechos, el presidente designa al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como representante legal y adicionalmente
conforma una comisión de guardianes, ¿cierto? Conformada por el gobierno nacional y un representante de las comunidades. Entonces yo creo que también es importante que nosotros, digamos, en ese orden de ideas, entremos a revisar cuáles son las acciones, las tareas, las actividades, etcétera, ¿cierto? Que realizan estos representantes para que realmente sea quienes hagan cumplir los derechos a los cuales están sujetos, a los cuales está sujeto en este caso el río Atrato, ¿sí? Sin embargo, ahí quedaría un poco, aquellos declarados como sujeto de derechos. ahí quedaría un poco desdibujado y los juristas lo hablan, entonces no sería sujeto de derecho. Sería objeto de protección. Sería objeto de protección. Entonces, ahí empezamos a replantearnos. Sin embargo, bien interesante lo que plantea la sentencia, la 182 del 2016, que dice, claro, la capacidad jurídica, que es como lo mínimo esencial para hablar de sujeto de derecho, puede ser en materia de capacidad como ejercicio o capacidad como goce. ¿Sí? Entonces ahí nos hace pensar que la capacidad jurídica puede ser el ejercicio jurídico o el goce jurídico. Pero ahí volvemos, podríamos entrar en una línea interminable de pensarnos si realmente lo que pasa es que termina siendo un objeto de derecho, ¿no? Lo que le pasaba o lo que le pasa un poco a los animales, que se ha hablado en muchas ocasiones, son sujetos de derecho, tienen derecho a la vida, pero claro, la persona cuidadora del animal es quien tiene que preservar que el derecho se dé en el caso de las mascotas y en el caso de las especies silvestres, pues entrará el respectivo ente a regularlo. Entonces, lo que planteaban los juristas de pronto más puros en temas de código, en temas civiles, era como, ok, entonces tú me dices que quiere que sea sujeto de derecho y que le pongas a alguien que le cumpla los derechos. Ok, entonces no es un sujeto de derecho, es un objeto de derecho. Entonces, claro, ahí nos replanteamos y ahí entraríamos en una discusión casi que interminable según la lectura que se haga. Pero es claro que esa primera lectura de sujeto de derecho, como lo percibe el código, es una mirada antropocentrista, que está basada en que el agua, los animales, el ambiente, está hecho para el ser humano. Y ahí empezamos a replantearnos si realmente está hecho para el ser humano. Sin embargo, ahí también hay un tema, digamos, como un aspecto que me parece a mí muy importante, ¿sí? Y es que hemos venido hablando, por ejemplo, de los animales, del ser humano, etcétera, etcétera, pero pues el agua, el agua es un algo, en este momento no sabría realmente cómo definirlo, pero es un algo que sin eso, la vida de esos otros, ¿cierto? Del ser humano, de los animales, de las plantas, de los seres vivos, de los ecosistemas, no puede surgir, ¿sí? Entonces es muy curioso también porque si bien aquí nosotros ponemos unos sujetos sobre la mesa, pues el agua finalmente es eso que llega al cumplimiento de esos derechos fundamentales también, ¿no? Es decir, e incluso de los derechos humanos, hablándolo en términos antropocentristas, ¿sí? Claro. Es decir, del ser humano, pero también de las plantas, pero también de los ecosistemas, pero también de todo. Entonces... Y no solamente eso, Robinson, si no se garantiza el derecho, digamos, al agua potable, que ahorita vamos a mirar que nuestra población pues realmente no accede al agua potable, pues es que sin eso tampoco se pueden garantizar otros derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a gozar de un ambiente saludable y de ahí en adelante el derecho a la cultura, el derecho a la educación, o sea, es la base para todo y debería de ser lo primordial, pero vemos que realmente en nuestra realidad no ha sido así, se ha priorizado otro tipo de recursos, aunque coincido contigo, lo hemos discutido en que el agua no debe ser un recurso, no debe ser vista como un recurso, porque entonces ya al ponerle signo piso lo ponemos como cualquier moneda más, como cualquier objeto que se compra y se vende, y bajo esa lógica es que hemos venido operando y por eso es que hemos venido, digamos, sobrepasando todos los límites y las fronteras del respeto por nuestros recursos naturales que son básicamente lo que nos garantizan la existencia, ¿no? Ahí quizás a mí me gustaría dejar como un pensamiento, como para finalizar quizás la pregunta que se hacía si el agua es un sujeto de derecho y pensar, ¿es válido seguirnos desgastando para que la legislación la observe, o sea, o la tenga en cuenta como un sujeto de derecho?
¿O realmente lo profundo y lo importante del ejercicio es cómo se garantiza que el agua sí tenga esos derechos? Realmente hay quizás, no sé si la figura jurídica sea tan trascendental como las acciones y los ejercicios que se hacen para el cumplimiento de los mismos. Esa es quizás la pregunta que a mí me queda en el aire, porque quizás mucha gente o nos desgastamos mucho en pensar, bueno, sujeto de derechos, objeto de derechos, pero bueno, sea como objeto o sea como sujeto, ¿cómo es que nosotros a nivel civil, a nivel público, a nivel de organizaciones sin ánimo de lucro, garantizamos que el agua sí tenga esos derechos, sea como objeto o sea como sujeto? Ujú, ujú. Leonardo, muchísimas gracias por participar en Diálogos Territoriales, en este conversatorio, en este programa acerca del agua, sujeto de derechos y derecho fundamental. Bueno, creo que ahí también nos queda todavía la duda. Te agradecemos mucho por tu espacio, por tu tiempo y por tu conocimiento y nada, esperamos que nos puedas acompañar en un próximo programa. Claro que sí, cualquier cosa ahí estamos súper pendientes y pues invitar muchísimo a la gente a que siga los pasos de la Fundación Ecumanos y este ejercicio que es supremamente importante para entender también nuestro territorio. Muchísimas gracias, Leonardo. Súper bienvenido siempre acá y yo sé que vamos a seguir conversando. Un gran Claro abrazo. que sí. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Robinson, entonces sigamos adelante. Yo creo que lo que nos sigue es seguir haciendo conciencia y seguir mostrando cómo, qué es lo que está pasando con nuestro elemento vital, pues sobre el cual se sostiene la vida. Ser conscientes de qué significa que nosotros tengamos derechos, porque creo que no somos conscientes de eso. Y además vernos como colectivo, como seres humanos, ¿cierto? Vivimos en una sociedad en donde estamos completamente desconectados, tanto los seres humanos como también una desconexión total con la naturaleza. Entonces, creo que lo que tú ya nos comentaste, lo del río Atrato, que está en la legislación colombiana, ¿cierto? Ya establecido como sujeto de derechos, en donde se deben llevar a cabo unos procesos, digamos, como de organización o de gobernanza, en donde se establece qué instituciones o personas pueden ser como los representantes legales de ese cuerpo hídrico para que pueda defender sus derechos y ser protegido. Pero tú también tienes acá un concepto de Gaia para que por favor nos lo expliques, Robinson. Bueno, es muy curioso también porque cuando se declara el río Atrato en el 2016 como un sujeto de derechos, a mí también me quedaba un poco la duda de por qué declaramos a los cuerpos hídricos por aparte, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa en la complejidad en la cual el mundo, nuestro planeta Tierra, pues se dinamiza, ¿cierto? ¿Cuál es la dinámica que tiene? Y ahí pensaba mucho en este concepto, que es un concepto acogido, o más bien en el cual James Lovelock nos lo expone en el 72 y nos habla de que la vida en la Tierra es un sistema en el que cada uno de sus seres vivos, ¿sí?, tiene su parte. E incluso luego se amplía un poco más la idea a que no solamente son los seres vivos, sino todo lo que compone el universo y en este caso ya más centrado en el planeta Tierra, pues todos ponemos de nuestra parte, ¿sí? Es decir, lo que pasa en el África, ¿cierto? ¿Realmente me impacta a mí? Pues sí, porque es que somos un planeta dinámico. ¿Sí? Esta vaina no funciona por aparte de que allá están unos, allá están los otros, ¿sí? Y la yo creo que exacto. Perdóname, y yo creo que ese concepto de cómo somos separados, unos están aquí, otros están allá, otros están aquí, es una cuestión más de la división político-administrativa que hemos adoptado, ¿cierto? Finalmente, pero el planeta no funciona con una lógica de división político-administrativa de que unas cosas funcionan por allá aisladas y otras por allá. Entonces, si yo boté, yo qué sé, una colilla en el río X, entonces, pues eso ahí mirará qué pasa y ahí se queda y no tenemos tampoco esa conciencia frente a la dinámica que existe a nivel planetario, ¿cierto? A nivel ecosistémico, llamémoslo así.
Entonces, por eso me gusta mucho este concepto de Gaia y obviamente traerlo a colación aquí en esta discusión de el agua como sujeto de derechos, teniendo en cuenta que lo que sucede con el agua sucede con todos los ecosistemas, no es algo aislado de todo lo demás, ¿no? Yo me quedo con esta idea que tú has acabado de decir que me parece maravillosa, Robinson, y es que definitivamente la naturaleza no funciona a través de los sistemas político-administrativos con los que funcionamos los humanos. Y creo que eso nosotros no estamos siendo conscientes, ni nosotros como ciudadanos, ni nuestros gobernantes. Y yo ahí me acordaba de lo que tú estabas mencionando, de la teoría del caos, que el aleteo de una mariposa en la China puede generar un tornado en California, ¿verdad? Entonces, todo es una interconexión. Miremos aquí a continuación cómo Isabela, que es una persona que ha venido estudiando durante mucho tiempo. Es Isabela González Gamboa, yo soy bióloga de la UPTC. Perdóname, bueno, ya se estaba presentando ella, entonces digamos que Isabela nos va a comentar un poco cómo es visto desde ella como bióloga y a través de todos sus estudios, cómo se está dando la problemática del agua, no solamente a nivel territorial, sino a nivel general. Es Isabela González Gamboa, yo soy bióloga de la UPTC, soy magíster en ciencias biológicas también de la UPTC y estoy haciendo mi doctorado en biología animal en la Universidad Federal de Viçosa en Brasil. Yo he desarrollado varios proyectos, es en la parte de peces específicamente, y es como en la parte comercial y en la parte de hidrobiológicos. Entonces también he trabajado con la parte de microalgas y plancton, todos esos organismos que uno no ve, pero que son la base de todos los otros organismos que habitan prácticamente en los cuerpos acuáticos. Realmente digamos que la atención que yo quiero evaluar es como tal del agua en sí, ¿no? Que el agua, como ustedes ya lo saben y lo han visto en noticias, el agua prácticamente ya está cotizando en la bolsa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando uno cotice tiene derecho a su uso. Entonces, digamos que en este momento todo el mundo usa el agua como el recurso donde puedes botar toda la basura, todos los desechos industriales de la casa, de todas partes. Pero en un futuro esa misma agua es la que realmente va a generar los recursos que sostienen a los países que la tienen. Entonces, ¿por qué comenzó a cotizar, por ejemplo, el agua? Fue porque empezaron a haber muchos incendios y muchas sequías en Estados Unidos y ellos se dieron cuenta que sin el agua no había cómo contrarrestar eso. Y las proyecciones a futuro es que el agua va a disminuir, el agua potable y el agua dulce, lo que llamamos dulce, pues va a disminuir. Y los países que la tengan, pues son los países que van a tener los recursos necesarios para no solo subsistir económicamente, sino sus poblaciones humanas y de los animales. Entonces digamos que a veces es necesario que miremos hacia el futuro y miremos en el futuro cómo vamos a poder nosotros como sociedad sobrevivir. Y en un futuro, como decía mi compañero, no es un futuro de unas 2, 3 generaciones, es el futuro de mi generación más la siguiente. O sea, todos los que estamos en este momento estamos en el poder de decidir si esto se mejora o se acabó. Entonces creo que a veces como que nosotros les decimos a los niños que son el futuro del país, que no sé qué, pero nosotros con el ejemplo no estamos mostrando que nosotros hacemos parte de ese futuro, porque todas nuestras acciones tienen una consecuencia y esa consecuencia se va a ver pronto. Bueno, yo creo que esta visión, esta perspectiva que nos muestra Isabela es una perspectiva que más acercada a la realidad no puede ser, ¿sí? Y es también cómo podemos, desde estos espacios y cómo podemos repensarnos también esa visión a futuro. Es decir, creo que en muchas ocasiones los países del sur del continente nos han hecho ver siempre inferiores, ¿cierto?, a lo que realmente somos, y eso nos ha llevado también a una inmediatez, es decir, todo ya, porque es que si no es ya, entonces nunca sí, pero creo que en este punto ya es importante también empezarnos a pensar los ecosistemas, la conservación, la protección, etcétera, hacia el futuro. De hecho, el concepto de desarrollo sostenible nos habla de eso. ¿Cómo podemos los seres humanos hacer uso de los recursos sin afectar
la calidad de vida de las personas que vienen o de los que vienen. Entonces yo creo que es importante también como alinear estos dos conceptos, el concepto también del mercado, de los mercados, ¿sí? Y de lo que sucede actualmente, pues con los procesos de desarrollo económico que llevamos a cabo hasta este momento, ¿sí? Y cómo podemos enlazar todo esto con los derechos humanos, ¿no? Y cómo podemos enlazar todo esto con los derechos fundamentales. Exacto, Robinson. Yo creo que esta sociedad se tiene que repensar y nos tendremos que repensar a qué le estamos llamando desarrollo sostenible, porque lo que está pasando es que sostenibilidad lo llamamos a lo único que nos genere rentabilidad. Entonces, el proyecto es sostenible si consideramos que nos puede generar buenas ganancias. Y eso termina siendo contraproducente porque uno ve, por ejemplo, acá en nuestro territorio hay muchas empresas, industrias, ¿cierto? Proyectos productivos que, claro, ante las problemáticas ambientales que se están presentando, por decir algo, el sector minero, el sector productivo que está contaminando, ellos pues reclaman siempre el derecho al trabajo, ¿verdad? Y uno dice el derecho al trabajo para las personas que están dentro de esa entidad, pero los que están por fuera, ¿sí? O sea, la evidencia salta a la vista y es que se desconocen las problemáticas sociales y las problemáticas ambientales y para la muestra nuestro río Chicamocha, ¿verdad? Que es un poco de donde nace. De hecho, precisamente el concepto de desarrollo sostenible nos dice que es un modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de futuras generaciones, ¿sí? Entonces, ahí también entra este concepto que es el concepto de ambientalmente sostenible, socialmente sostenible, etcétera, pero yo creo que nos pasa un poco que pasa también con la cuestión del derecho, ¿sabes? Que del sujeto de derechos, y es como listo, el concepto existe, ¿cierto? Ya lo definimos y demás, pero es importantísimo también empezar a comprender cuáles son los mecanismos, las actividades, los proyectos, etcétera, ¿cierto? Que nos llevan a cumplir realmente eso que ya en algún momento también se pensó, ¿sí? Entonces yo creo que es importante el entrar a evaluar cuáles son las acciones que los seres humanos estamos llevando a cabo en este momento para que podamos cumplir esas metas. Es decir, estamos a 5 años, ¿cierto? Al 2030, supuestamente el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y va uno a revisar la realidad, ¿cierto? De lo que sucede en los territorios y pues el cumplimiento de esas metas no es nada más que supremamente lejano. Sí, entonces yo creo que también es importante entrar a evaluar que eso que ya se pensó, ¿cierto? Se repiense, pero en función de las acciones que estamos teniendo para el cumplimiento de esas metas, de esos objetivos, de ese desarrollo sostenible del que tanto habla. Exacto. Mira, y retomando acá y volviendo a nuestro tema, como el agua como derecho fundamental, o sea, no retomando porque definitivamente todo tiene que ver con todo, pero es que el tema del derecho, nos damos cuenta acá en estas estadísticas que se nos muestran a nivel nacional, y es que ni siquiera pues la población urbana tiene el 100%, está garantizado el derecho fundamental al agua, pero mucho menos en las zonas rurales. Entonces yo te decía en algún momento que claro, el tema de los derechos es mirar que no todos los seres humanos nacemos en esa igualdad de condiciones para que se garanticen nuestros derechos. No nace en las mismas condiciones un niño en La Guajira que no tiene derecho al agua potable, en donde los niños se mueren de hambre, de sed, porque no tienen condiciones, ¿cierto? A un niño que nace en la Clínica Santa Fe de Bogotá, por ejemplo. Entonces, esas inequidades y que es responsabilidad de los estados tener que garantizarla, pues yo sí pienso que a nosotros nos hace falta avanzar mucho más hacia allá. Robinson, tú tomaste el control de la presentación, por favor, me la cambies. Entonces, para mirar que hay un bloque constitucional de alguna manera en Colombia, es importante tenerlo claro, y es que en Colombia el agua no es un derecho fundamental, ¿vale? Pese a eso, pues hay, digamos, unas decisiones de la Corte Constitucional en donde, digamos, se han acogido a las observaciones
la Observación General número 15 de los Derechos Humanos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en donde dice que toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y doméstico. En nuestra siguiente diapositiva, ¿qué condiciones se deben dar para que ese derecho sea garantizado como derecho fundamental? Entonces se dice que debe haber disponibilidad de agua potable de manera constante, de manera continua y de manera suficiente para satisfacer todas las necesidades básicas de uso doméstico, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la nutrición, con la preparación de alimentos y con el saneamiento básico de las familias o de las personas. Un segundo elemento que se debe dar es que el agua sea asequible física y económicamente. ¿Eso qué significa? Que las personas, todas las personas, tanto de la ruralidad como de los centros urbanos, pues deben tener el acceso físico. Si no hay un acueducto, entonces debe haber una toma, un acueducto, un sistema, ¿cierto?, para que se garantice el agua y que económicamente sea asequible. Y acá, digamos que entraríamos también en un problema, y es el tema que vamos a conversar muy seguramente en nuestro siguiente programa, Robinson, y es que tanto el hecho de que haya familias que, por ejemplo, no tengan las condiciones económicas para poder pagar el acceso al agua y se les corte el servicio, ¿cierto?, ahí no se estaría garantizando el agua como derecho fundamental. De hecho, creo que en la Colombia Humana, cuando estuvo el actual presidente como alcalde de Bogotá, él buscó establecer ese mínimo vital gratuito. Eso sería una manera de garantizar el agua como derecho fundamental, y que en el año 2008 se estuvo desarrollando un proceso legislativo, un referendo por el agua como derecho fundamental, y que este proceso fue bloqueado en el Congreso de la República, ¿sí? Entonces, es mirar si Colombia tiene la capacidad política para poder avanzar hacia el agua como un derecho fundamental, que en estos momentos no lo es, y que no lo es porque no hay accesibilidad, no hay disponibilidad, ¿cierto? Y en muchos casos no, la calidad del agua en condiciones inocuas, pues eso tampoco se da, ¿cierto? Entonces, sí, de hecho, lo más cercano, e incluso es muy reciente, es del año 2017, en cuanto a materia de reglamentación, lo más cercano que nosotros tenemos es el RAS, que es la reglamentación, el reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento básico, que mediante acto administrativo, la resolución 330 del 2017, es en el cual se adoptan, digamos, todas las medidas de las que estamos hablando acá: disponibilidad de calidad y agua potable, disponibilidad de agua potable, qué pena, el acceso y la calidad, es decir, son 3 factores. De hecho, es muy curioso porque todas las entidades prestadoras de servicios públicos, especialmente de agua potable y saneamiento básico, deben cumplir con unos parámetros, ¿cierto? Pero volvemos otra vez a la misma discusión, ¿sí? Hay un índice, por ejemplo, que se llama el IRCA, que es el índice de riesgo por calidad del agua. Y tenemos otro que se llama el IRABA, que es el índice de riesgo por desabastecimiento. Entonces, aunque ya tenemos esos conceptos ahí sobre la mesa y que probablemente nos puedan llegar también al cumplimiento del derecho, independiente de que sea un sujeto de derechos, un derecho en sí, pues las acciones que han estado encaminadas al cumplimiento de ese derecho, de esos derechos, no han sido efectivas. Y creo que ahí es donde tenemos que nuevamente ponerle la lupa a lo que sucede frente a las acciones, actividades, como queramos llamarlo, para que esos derechos realmente no tengamos que estar todo el tiempo en la discusión, venga, ¿le toca a usted? No, le toca a usted, no, le toca a usted, no, sino que realmente cada una de las partes se haga responsable de hacer valer, de hacer cumplir los derechos y asimismo de exigirle los deberes a quien se deba exigirles, ¿no? Claro, sí, total. Entonces, yo sé que vamos a seguir hablando en nuestros futuros programas sobre este tema. Tenemos en Diálogos Territoriales uno sobre el agua como mercancía, ¿cierto? Que ahí vamos a ahondar un poco más sobre toda esta situación, y el agua como un bien común y público. Vamos a seguir hablando de nuestros recursos y vamos a seguir haciendo pedagogía para concientizarnos de nuestro rol como ciudadanos frente a algo tan elemental
como es el agua, del cual depende nuestra vida, nuestra salud y nuestra economía. Entonces, unas conclusiones ya finales, Robinson, antes de darle paso a una experiencia muy linda que tenemos y que les vamos a mostrar a nuestra audiencia en diálogos territoriales de cómo se puede proteger y conservar nuestra agua. Vamos a empezar a hacer poda de lenguaje y vamos a dejar de llamar al agua un recurso. Nuestro elemento vital. Sí, lo tenemos que hacer. Unas conclusiones corticas, Robinson. Bueno, yo creo que la primera conclusión, la más amplia de todas, es que el agua, pues en la actualidad en Colombia no se concibe como un derecho fundamental y sus implicaciones elevado a la categoría de derecho fundamental es susceptible de ser una mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que al nosotros no concebir en Colombia el agua como un derecho fundamental, podemos entrar en ese proceso del desarrollo industrial mercantilista en el cual no le damos cabida a lo que realmente es el agua, ¿cierto? Que es un elemento vital, sino que simplemente lo seguimos viendo como lo que hemos venido viendo hasta ahora, incluso en la legislación, que es como un recurso, como algo que podemos seguir usando. Segundo, sí es posible generar estrategias para sostener la vida. Sí es posible, es decir, la acción conjunta, la defensa de los derechos, las organizaciones, la colectividad, el unirnos y el comprender el territorio desde una perspectiva sensible, realmente son las estrategias adecuadas y es hacia donde tenemos que encaminar todas nuestras acciones para sostener la vida en este planeta que tanto nos da, ¿no? Y finalmente, una gran pregunta, y es, ¿qué necesitamos para que el agua sea un derecho fundamental? Es decir, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué acciones debemos encaminar para que realmente el agua se conciba como un derecho fundamental? Si es que así realmente llegásemos al cumplimiento de este derecho, ¿no? Entonces, yo creo que antes que nada vamos a mostrarle a nuestros televidentes y a nuestra audiencia que el agua sí puede ser un derecho, y esta es una experiencia que nos la va a comentar el profesor Alfonso Avellaneda. Él es profesor, escritor, investigador de la Universidad del Bosque e integrante de la Junta Directiva de Corpo Boyacá. Es un líder ambientalista y un verdadero maestro que ha venido desarrollando una serie de procesos, especialmente en el municipio de Paipa, de donde él es oriundo. Esta es una toma satelital del año 2009 de Laguna Seca. Laguna Seca, así se llamaba en ese momento, era pues simplemente un sector en la vereda Marcura de Paipa, en donde pues simplemente no había agua prácticamente, era un espacio de cultivos. Y en la siguiente diapositiva, Robinson, si nos permites, y ahorita les vamos a mostrar cómo a través de un ejercicio comunitario de conciencia comunitaria, ¿cierto? Y de una estrategia también de la mano de las instituciones se pudo hacer que esta hermosa fuente hídrica, de la cual ya nos comentará el profesor Alfonso cuántas familias subsisten del agua que se represa y que se, desarrolla su proceso hidrológico de manera natural. Entonces, en la siguiente, para que le demos paso a Robinson y posteriormente al video del profesor Alfonso Avellaneda. Así está ahora. Increíble, ¿no? Increíble la transformación que sufrió la laguna. Una cosa, o sea, estábamos hablando de esto, donde estaba procesos de eutrofización, si podemos ver alrededor de la laguna seca antes, ¿no? Una transformación de vocación del suelo, y a ver esto, yo creo que es un ejemplo de recuperación y conservación increíble. Increíble, sí. Escuchemos al profesor Alfonso, que yo sé que lo vamos a tener en varios programas porque es una persona de la cual tenemos que aprender muchísimo. Bueno, esta zona de acá de Paipa, que está sobre los 3.050 a 3.150 metros de nivel del mar,
tiene dos humedales importantes. Un humedal que es el humedal conocido como el desaguadero, que es un humedal muy grande, de unas 300 hectáreas, que ha venido siendo ocupado por la ganadería, la agricultura. Estamos mirando a ver cómo se recupera. Y el humedal que ustedes van a visitar ahora, que se llama la Laguna de Marcura, que lo llaman también Laguna Seca. Laguna Seca, ¿por qué? Porque durante toda la década del 80, prácticamente 70-80, fue una laguna que el propietario decidió secar para tener cultivos de papa y obviamente llegó a tener el espacio de laguna lleno de cultivos de papa y por eso llamó Laguna Seca, que ya no podía llamar Laguna Marcura porque no es laguna. En ese periodo de final del 80, principios de los 90, las comunidades de estas veredas de Sátiro y La Bolsa, sobre todo La Bolsa y también Marcura, entonces decidieron por una presión hacia el alcalde hacer un dique un poco más alto de lo que era el dique natural de la laguna, y además mirando que había una zona de conservación importante, que ustedes la van a ver en la parte hacia el norte de la laguna, comenzó a captarse el agua ya y presionaron para que Corpo Boyacá a finales de la década del 90 comprara los predios en asocio pues con el municipio y también con el acueducto de Peña Negra. Comenzó a recuperarse entonces la laguna de Marcura y se formó un humedal muy lindo en esa zona. Posteriormente, hacia la primera década de este siglo, en el año 2008-2009, acudiendo a una recomendación que se había hecho en el 2006 por parte de un estudio de la UPTC que tuve la oportunidad de dirigir, se erradicó un bosque de pino que había en la parte sur de la laguna, en la parte norte de la laguna. Las comunidades erradicaron de manera relativamente adecuada el bosque de pino aprovechando la madera, y ese contorno de la laguna, la zona norte, se comenzó a recuperar de una manera, al eliminar ganadería, eliminar agricultura y quitar el bosque de pino, el frailejón comenzó a surgir muy rápidamente. Se hicieron alguna reforestación con especies nativas, no estuvimos de acuerdo muchos, fue una reforestación que tardíamente hizo Corpo Boyacá, pero bueno, el hecho es que el predominó fue el de la restauración ecológica pasiva. A propósito de un trabajo de grado también que tuve la oportunidad de dirigir en la UPTC, se logró que el Termosochagota donara, a partir del estudio de limitación del área de la laguna, una cerca para evitar la entrada de la ganadería que estaba afectando la restauración de la laguna. Esa laguna entonces tiene una cerca que impide, digamos, en gran parte la entrada de la ganadería, y eso llevó a que la restauración fuera mucho más rápida, esa restauración pasiva o semicontrolada, digamos, por el hecho de que se apoyó con la cerca, y tenemos la laguna en el estado actual que está, que va a tener siempre agua y alimenta el 11.000 usuarios que tiene los acueductos que de ahí se alimentan. El acueducto principal, el acueducto de Peña Negra. Pero también es una zona de recarga hídrica para toda esta cuenca de la quebrada La Toma, que alimenta las quebradas El Campanario, la quebrada El Fique y la quebrada La Toma misma. De tal manera que esa zona de Laguna de Marcura, sin embargo, aún a pesar de todo el trabajo de la comunidad, Corpo Boyacá oficialmente no la ha reconocido como zona natural de protección. Ahí ustedes ven la lectura, es una zona privada, yo no diría que es privada sino semipública, porque la tierra es del municipio de Corpo Boyacá, pero quien tiene la vigilancia de la laguna es el acueducto de Peña Negra, que ha cumplido una función muy interesante. Estamos con ellos trabajando para erradicar también el tramo espinoso, que lo erradicaron de una forma que no era adecuada, entonces se volvió
volvió a reproducir mucho más. Pero hay un plan de manejo ambiental que habría que aplicarlo en esa laguna para poder mantener un control más adecuado de la laguna de Marcura. Pero un poco de eso, tener un humedal muy importante de recarga hídrica y lo que muestra es una restauración ecológica, ustedes lo van a ver, magnífica, de una zona que fue, todo eso que ustedes van a ver, fue potrero y cultivos de papa, hace 25 años, y ahora ya la van a ver cómo está. Excelente, profesor. Gracias. Es privada, yo diría que es porque la tierra es del municipio de Corpo Boyacá, pero quien tiene la vigilancia de la laguna es el acueducto Peña Negra, que ha cumplido una función muy interesante. Estamos con ellos trabajando para erradicar también el tramo espinoso, que lo erradicaron de una forma que no era adecuada, entonces se volvió a reproducir mucho más. Pero hay un plan de manejo ambiental que aplicaron en esa laguna para poder mantener un control más adecuado de la laguna de Marcura. Pero un poco de eso, tener un humedal muy importante de recarga hídrica y lo que muestra es una restauración ecológica, ustedes lo van a ver, magnífica, de una zona que fue, todo eso que ustedes van a ver, fue potrero y cultivos de papa, hace 25 años, y ahora ya la van a ver cómo está. Excelente, profesor. Gracias. Bueno, Robinson, yo creo que maravilloso. Nos quedamos con esta imagen del si lo puedes regresar. Finalizamos con esta imagen de la Laguna Marcura, una experiencia absolutamente exitosa de un trabajo comunitario en cabeza de un acueducto comunitario, el municipio de Paipa, pero también un trabajo interdisciplinario con la alcaldía, con Boyacá, ¿cierto? Con la universidad. Entonces miremos la importancia de que las instituciones se unan y que tengamos conciencia de cómo, pienso que a los más que les hace falta un poquito de conciencia ambiental, con todo respeto, es a Corpo Boyacá. El hecho de que el profesor dijera que, pues, pese a que son previos de ellos y que ellos han contribuido con esa restauración, pues no lo han declarado como una zona de protección, ¿cierto? Y que vemos que allí va mucho turista también y que eso también está generando alguna afectación. Entonces, 11,000 familias, ¿cierto? Creo que son como 8 acueductos comunitarios que se surten de agua para el uso doméstico de todas estas familias. Yo sé que vamos a tener otros programas donde vamos a seguir ahondando sobre esta experiencia. Entonces, Robinson, ya para despedirnos, tus últimas palabras en este programa. Bueno, yo creo que de este programa nos quedan un montón de conclusiones, un montón de tela por cortar que llaman por ahí. Entre ellas, yo creo que es importante también que tanto las personas que nos siguen en redes sociales y las personas que nos acompañan en este proceso nos ayuden, ¿cierto? Y también se hagan parte de este proceso en repensarnos el agua como un sujeto de derechos, un derecho fundamental. ¿Qué sucede con el agua? ¿Ustedes cómo perciben el agua? Y finalmente, ¿cuáles son las acciones que estamos tomando desde diferentes perspectivas para que podamos llegar a cumplir o a darle realmente cabida a los derechos con la importancia, pues, que representa un derecho? Entonces, nada, agradecerles a todos y a todas por estar aquí y nada, sigan participando por favor en nuestras redes sociales, compartiendo y también compartiéndonos sus experiencias y sus historias y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Yolanda, también a ti por este espacio tan importante y a la Fundación Ecohumano por abrir un espacio de diálogos territoriales donde podamos abarcar esta cantidad de temas tan importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. A ti, Robinson, muchísimas gracias, gracias a toda nuestra audiencia y esperamos muy pronto seguir conversando sobre estos temas. Feliz día para todos, muchas gracias.